Ok. Bueno, ahora sí, otra vez vamos a empezar. Buenas noches a todos los que están en las redes. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de tu gloria, Padre amado. Padre, creemos, Señor, que en esta noche, Señor, tú hablarás, tú traerás una palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor, para que nuestra vida, nuestros ojos, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor, sea edificado, Señor, transformado por la renovación del entendimiento, Señor, que hay ahora en nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí recibiendo, Señor, esta realidad de tu Espíritu, Señor, recibiendo, Señor, tu poder, tu gloria, Señor. Padre, gracias. Te adoramos. Adoramos tu presencia, Señor. Creemos que tu presencia, Señor, habita y mora en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Que el enemigo, Señor, no tiene poder, Señor, para meter sus manos sucias, Señor, y dañarnos esta vida que ahora tenemos en ti. Así lo creemos, Señor, y lo profetizamos, lo confesamos en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro propósito, Señor, el cual tú nos has dado, Señor, para que caminamos y vivamos en esta vida, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy por Villavicencio, Señor. Creo firmemente, Señor, que las almas, Señor, tendrán hambre de conocer tu palabra. Entonces vendrán, Señor, nosotros le predicaremos, Señor. Iremos avanzando, Señor, en este reino. Iremos avanzando en estas palabras que tú tienes de vida a través de nosotros, Señor. Porque tú así le plació en tu corazón, Señor, habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para este propósito divino en el cual ahora estamos y vivimos, Señor. Gracias. Verdaderamente, Señor, tu presencia, Señor, ha hecho de nuestra vida algo nuevo. Tu gloria, tu obra, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sin Él, Señor, sin la fe que Él tuvo para con la humanidad, Señor, sería imposible haber nosotros conocido esta verdad. Sería imposible haber nosotros estado orando de esta manera, con esta convicción, con esta realidad, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor. Reprendemos toda artimaña de Satanás, Señor. Toda palabra mentirosa, Señor, que el enemigo quiere levantar en nuestros corazones para desanimarnos, Señor, para decirnos que no podemos, para dejarnos sin esperanza, para meternos en cárceles y prisiones oscuras, Señor, donde operan, Señor, solamente la vida de la muerte, Señor. Pero nosotros no, Señor. Nosotros hemos creído en la verdad. Nosotros hemos sido expuestos a la luz que desnudará toda mentira en nuestra mente, la luz que alumbrará nuestro entendimiento, Señor, y lo hará ser transformado. Padre, declaro sobre este lugar, Señor, que así como las palabras de muerte y de maldición sobre esta ciudad hicieron de esta ciudad una historia llena de brujería, llena de maldad, llena de toda inmundicia, Señor, cueva de demonios, Señor. Hoy nosotros, a través de la palabra viva, a través de la palabra que traspasa y rompe lo más duro de la humanidad, Señor, también así lo declaramos, Señor, que esta vida, Señor, traspasará las fronteras y las murallas las tumbará, para que la palabra de Dios se riegue y se establezca en todos los corazones, y que sea una historia que se contará de generación en generación para todos aquellos que vendrán más adelante, que estarán diseñados, Señor, para caminar en tu propósito. Gracias, Señor, te doy.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, después de haber hecho esta oración, vamos a empezar. Bueno, damos un saludo a los que están en las redes, ahí nos están siguiendo, personas que se están conectando. Estamos muy contentos definitivamente. Personalmente, mi vida espiritual, la vida del ministerio, está ansiosa, está anhelosa, está creyendo y parado y firme en lo que el Señor va a hacer. Definitivamente es algo que no vacila en nuestros corazones, es algo que está implantado en nuestras vidas, de lo que va a pasar y de lo que ya está pasando. Y vamos a empezar este tema. La pastora Clemencia no está, ella siempre nos da la enseñanza del miércoles. Ella está en la ciudad de Bogotá, ella está haciendo como una apertura allá en Bogotá para todo lo que se trata de la escuela sobrenatural del Espíritu. Les da muchos saludos. Dios la está moviendo con personas a lugares para que la obra que Dios tiene para con la vida de ella y la vida de su ministerio sea expandido. Y eso me alegra mucho como persona que la ha conocido y que ha conocido los anhelos que Dios ha puesto en el corazón de ella. La bendecimos allá donde quiera que esté. Amén. Bueno, y el título, vamos a seguir con la secuencia: Principios espirituales, parte 3. De verdad que este tema que el Señor ha puesto en el corazón es un tema muy extenso. Es un tema que no se puede sacar en solamente una enseñanza. Y bueno, vamos a empezar. Dijimos el domingo, quise seguir el lema porque verdaderamente algo tiene que pasar en nuestras vidas. Algo tiene que pasar en nuestras vidas. Y si nada ha pasado en nuestras vidas, entonces todo lo que hacíamos en esa vida, entonces lo vamos a cambiar para que pasen cosas. Si nada ha pasado en su vida, entonces cambie todo lo que hacía, porque evidentemente lo que hacía hizo que nada pasara. Entonces hay que cambiarlo todo. Si oraba de una manera, cambie su oración. Si creía de una manera, cambie ese creer. Si pensaba que eran así las cosas, cambie esa manera de pensar. Porque si no pasó nada en nuestras vidas, definitivamente eso no sirve para nada. Como dice el pastor Franklin, si no transforma, no sirve. Si nuestra vida sigue siendo igual de negligente, igual que en la cual nos ha llevado a una frustración, nos ha llevado a diferentes cosas que como que nos llevan a un rincón, entonces hay que cambiar esa manera de pensar. Personalmente yo estoy en ese tema, estoy orando diferente y bueno, estoy creyendo en cosas. Entonces, en una batalla la victoria no depende del número de soldados o la fuerza que usted tenga, sino que depende del poder que viene del cielo. Esa es una frase que la saqué de un hombre de Dios, Kenny Hagin. Creo que sí, Kenny Hagin. Ha sido como una inspiración para mí, ese hombre. Cada vez que leo sus libros, vuelvo y los leo, vuelvo y los leo. Pero entonces veo el fruto que él tuvo. Entonces nosotros no solamente tenemos que aprender de algo, sino que tenemos que ver el fruto de ese algo, ¿sí? Nosotros no vamos a estudiar para ser taxistas, ¿sí? No, usted no va a ser un médico para terminar manejando taxi. Usted va a ser un médico para terminar atendiendo enfermos, trabajando en un hospital, ¿verdad? Usted no va a ser un ingeniero industrial para terminar siendo un barrendero de la calle. Usted siempre tiene que trazar una línea en su vida. Siempre he inculcado eso. ¿Cuál línea? La que Dios ponga en nuestro corazón. Y entonces nosotros vamos a trabajar en pos de esa línea que el Señor nos ponga, pero esa línea no se tiene que quedar todo el tiempo en entrenamiento, sino va a llegar un momento donde el entrenamiento ya se acaba y usted tiene que empezar a ejercer lo que pasó en ese entrenamiento. El soldado, cuando se lo llevan, no se va a quedar los 2 años entrenando.
Él dura 3 meses o 6 meses, no sé cuánto, porque nunca fui por allá. Y entrena y después lo mandan ¿para dónde? Para la batalla. Y se aprendió bien, y fue diligente en las cosas que aprendió. Le va a servir mucho para la batalla que está enfrentando, ¿cierto? Pero si fue de esas personas que solamente se la pasó divagando, entonces cuando está en la batalla, entonces va a decir, ¿qué fue lo que me dijeron? ¿Cómo era que funcionaba esto? Entonces va a tener problemas, ¿verdad? Así es el mundo espiritual, hermanos. Pablo dijo en su epístola, dijo que así como un hombre entrena para ganarse un premio corrupto, ¿sí? En este caso los futbolistas que estamos en el mundial, ellos ¿para qué entrenaron y para qué se esforzaron? ¿Para ir a un mundial nomás? ¿O para ganarse la copa? Para ganarse la copa. Ellos fueron allá y evidentemente no todos van a ganar. Los que se esforzaron más, fueron más diligentes, se esforzaron, sabían que si eran 11, pues los 11 se tenían que entender, sabía que si había un técnico, el técnico también tenía que ser, y todas las cosas nos llevan a un triunfo. Y así nosotros nos pasa en el mundo espiritual. Hay una batalla que se está trabajando que nosotros no vemos, pero que el resultado de esa batalla va a ser el resultado de lo que nosotros caminemos aquí en la tierra. Y para allá los quiero llevar. Entonces, tenemos un poder delante de nosotros que es el poder de la muerte. ¿Qué es la muerte realmente? La muerte no es que alguien se muera. La muerte, cuando Dios habla que están destituidos de la gloria de Dios y que están muertos en delitos y pecados, no es una muerte física. La muerte, vamos a colocar este ejemplo, vamos a leer este versículo para empezar. Para empezar, quiero leer este versículo. Primera de Corintios 15:55. Vamos a leer este versículo. Quiero que presten mucha atención. Escuchen bien. Una persona que viva amargada y venga a la iglesia es una persona que no ha crecido espiritualmente para nada. Una persona que siempre vive endeudada, que siempre vive en pecado, que siempre vive de aquí para allá y de allá para acá, murmurando en su corazón todo el tiempo acerca de cualquier cosa, no le pongamos un tema en específico. Yo puedo decir que esa persona no ha crecido espiritualmente y todos los años que ha vivido en la iglesia los ha perdido. Porque cuando una persona crece espiritualmente, van a haber cosas que usted va a ver en esa persona. ¿Usted cómo sabe que el árbol es bueno y lleno y frondoso y lleno de frutos? Mirándolo, ¿cierto? Entonces una persona no puede decir que es espiritual y está viviendo en pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el engaño. No puede decir que es espiritual porque está siendo un mentiroso. Y es peor porque se está engañando a sí mismo, se está creyendo su propia mentira. Entonces es peor sacar esa clase de personas de allá de ese hueco que la persona que acepta que está en una mentira pero que se arrepiente. Entonces vea lo que dice acá. ¿Dónde está la muerte? Aquí Pablo está hablando de la victoria que vamos a tener sobre la muerte. Dice, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte tu aguijón? O sea que la muerte tiene un ¿qué? Un aguijón. Dice, ¿dónde está, oh sepulcro, su victoria? Sigamos en el otro, el de los textos, por favor, pendiente. Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y el poder del pecado es ¿qué? La ley. Listo. Vamos a mirar aquí. O sea que, ¿qué quiere decir? Que el poder de la muerte es ¿qué? El aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. O sea que realmente la muerte, ¿qué es? Entonces realmente la muerte está siendo obrada en una persona que está en pecado. Entonces vamos a colocarlo así. La muerte es como la sandijuela. ¿Sí saben qué es una sandijuela? La sandijuela es que se les pegan ahí y empiezan a chuparle sangre a la persona. Bueno, la muerte es algo así parecido. Se le pega a la persona y empieza a absorberle ¿qué? La vida que esa persona tiene, la paz, y se está convirtiendo de paz a ¿qué? A tormento. La fidelidad
se la está absorbiendo y después termina en ¿qué? En infidelidad, y empiezan a dañarse los corazones. Entonces viene una esposa con su esposo por primera vez y el hombre le empieza a dar en la cara, la empieza a golpear, la empieza a insultar, y esa mujer termina con ese hombre. Pero llega uno que no es así. ¿Y cuál va a ser la actitud de la mujer? De este no me voy a dejar. ¡Ja! Espere, ya abrí los ojos, ya me abrieron los ojos. Pero realmente lo que operó en ella fue la muerte. Quitó la paz, el amor, se volvió dura de corazón. Entonces llega el otro que es tierno. Ay, quítase ahí, porque ya está a la defensiva. La muerte operó en ella. Porque la vida en nosotros trae paz, trae gozo, trae paciencia. Entonces cuando la vida de Dios empieza a alimentar el creyente a través del Espíritu y a través de la palabra, vamos a tener que ver un hombre lleno de paciencia, un hombre lleno de gozo, un hombre lleno de la confianza de Dios, un hombre lleno de la prosperidad de Dios. Y si no vemos eso, entonces ¿qué? Evidentemente la muerte está operando en esa persona. ¿Hasta el punto de qué? Hasta el punto de que se acabó todo. Terminaron solos, tirados en un hospital. Sembraron en la muerte y cosecharon ¿qué? Sembraron en la carne y cosecharon muerte. Entonces evidentemente si la muerte tiene un aguijón, entonces la vida tiene algo que la alimenta también. ¿Qué alimenta la vida en la vida del creyente? ¿Qué hace que nosotros estemos más vivos? ¿Qué hace que nosotros estemos más vigorosos de la vida de Dios? Cuando empezamos a alimentar esta vida que nosotros llevamos con la paz de Dios, con el gozo de Dios, entonces eso se va a reflejar y va a empezar a dar un fruto. Y entonces toda persona que lo vea a usted, este hombre tiene algo diferente. Este hombre no es como los otros. Vean, este no toma, este es decente. Entonces empieza a haber algo en la persona que empieza a dar frutos. Y para allá vamos. Y para allá vamos. Quería enfocarme aquí que nosotros, toda la gente que no ha nacido de nuevo está muerta, aunque estén vivos. Están muertas porque lo único que hace que nosotros seamos vivos es que tengamos la vida de Dios. Pero nosotros vamos a empezar a crecer en la vida de Dios cuando empecemos a alimentarnos de la vida de Dios. Usted nace de nuevo, usted es como un bebé. Pablo lo dijo, porque me tocó hablarles como a niños espirituales, no pude hablarle como adultos, porque la madurez espiritual no es en cuántos años usted lleva en una congregación. No se identifica con que hay gente que llevó 30 años en la iglesia sirviendo, pero sigue acostándose con la mujer del vecino, sigue robando, sigue mintiendo. Tiene que haber un progreso en nosotros. Entonces se cumpliría la palabra que el que camina en ese camino, las bendiciones lo alcanzarán. Una persona honesta es un plato favorito para un dueño de una empresa. Lo quiere tener. Una persona diligente es un plato favorito para alguien que quiere darle la confianza a otra persona, porque usted sabe que le va a dar esto y él va a saber usarlo, va a ser diligente. Pero hay personas que no. Hay personas que le dan algo y lo destruyen. Esa persona evidentemente no se le puede dar cosas. Pero hay personas que son diligentes. Hay personas, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo, ¿a quién? Al ciego. Y el ciego tenía una necesidad. ¿Y qué le dijo? Está sano. Él tenía una necesidad. Entonces nosotros que no estamos enfermos, personalmente yo que no estoy enfermo de nada, y el Señor me llega a decir, ¿qué quiere que haga por ti? Entonces ¿usted qué le va a responder? ¿Qué le vamos a responder al Señor? Si el Señor ya hizo el milagro en la vida suya y usted está aquí, vamos a colocar un ejemplo. José Ariel, si el Señor viene y se le para a usted al frente y le dice, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Usted qué le respondería? Lo que tú quieras, Señor. Ah, bueno, le va a quitar un pie. ¡Ay, no, Señor! ¿Cómo me va a quitar un...? ¿Qué quieres que haga por ti?
Entonces se da de cuenta cuando una persona empieza a tener una visión de Dios. Entonces usted, cuando el Señor diga, ¿qué quieres que haga por ti? Salomón, Dios le dijo, ¿qué quieres? Pero él tenía un propósito. Él sabía que él era el rey de un reino muy numeroso. Y él dijo, wow, no, yo con esta inteligencia que tengo no soy capaz de sostener este reino. Me va a quedar grande. Entonces el que dijo, él ya tenía el proyecto en su cabeza. Él sabía que tenía un reino. Ahora el Señor le estaba diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Salomón dijo, dame sabiduría. Si usted tuviera un proyecto en su vida, usted sabría qué pedirle al Señor. Pero ¿qué es lo primero que la gente quiere y los cristianos quieren cuando ven un profeta, cuando ven un hombre de Dios que van detrás de una palabra? Ellos quieren que sea Dios como el de la lámpara Aladín, que le den caso, carra y becas. Y llega el profeta o la persona que no es de Dios, que es un engañador, aprovechador de las personas, y entonces si usted hace eso, el Señor le va a dar plata. Yo no pediría plata, yo le pediría sabiduría a Dios. Porque un hombre con dinero, pero sin sabiduría, es cuestión de días que fracase. Pero un hombre que aunque no tenga nada, pero tenga sabiduría, es cuestión de días y prospera en todos sus caminos. Entonces, hay que ser sabios en eso. Hay gente que le pide plata al dinero, la plata al Señor. Señor, mire que yo le pediría otra cosa mejor. Le pediría gracia y sabiduría. Gracia, porque hay gente que tiene esa gracia y sin necesidad de decir una palabra, venga usted, venga usted. Pero usted tiene esa gracia dentro de usted, venga usted. Pero si no tiene sabiduría, es cuestión de días que la persona que lo llamó se va a desilusionar. No, pero ¿para qué este man? Vea, me equivoqué. Pero usted con esa gracia y con sabiduría, ¿qué va a decir el hombre que va a estar delante de usted? No me equivoqué con este hombre. Entonces quiero llevarlos a que hay principios espirituales que nosotros tenemos que hacer. Es verdad que nosotros toda la sabiduría de Dios no la vamos a obtener en nuestros corazones, pero Dios nos va a dar la sabiduría necesaria para nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Es verdad que ningún profeta ni ningún pastor tienen la plenitud de Dios en ellos, pero sí tienen lo necesario para construir lo que Dios les dio a ellos que hicieran. Entonces, vamos a mirar algo. Vamos a mirar Hechos 1:8. Escuche bien. Voy a tratar de hacer estas prédicas muy dinámicas. A veces trata uno de predicar con mucha elocuencia y a veces la gente no entiende, pero yo prefiero que la gente entienda, ¿sí? Así sea que sea muy dinámica la prédica, pero es mejor que entiendan. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Primera, Hechos 1:8 dice, pero recibís poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero recibiréis poder. Yo no estuve ahí en ese momento de los apóstoles, obviamente. Pero ¿qué pensarían estos hombres cuando Jesús les dijo esto? Si Pedro había negado a Jesús unos días antes, y ahora el Señor les está diciendo, no se muevan de aquí, quédense aquí, están en el aposento alto, y le dice, no se muevan hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibirán poder. Yo creo que ellos, ¿qué clase de poder el Señor los va a dar? Bueno, aunque el Señor les había dado muchos misterios ya, de verdad, pero que a usted Dios le venga y le diga, no se vaya hoy de aquí, porque hoy le voy a dar poder. Entonces uno empieza a meditar, poder. Hay muchas clases de poder. Hay un poder que viene por el dinero, hay un poder que viene por la posición en que Dios lo ponga a uno, y hay muchas clases de poder. Pero este poder, el Señor les estaba diciendo que ellos iban a ser testigos. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué?
de lo que el Señor había dicho y les había predicado durante mucho tiempo. Entonces ellos estaban empezando a meter en esa película. ¡Wow! Entonces voy a recibir poder para sanar a los enfermos, voy a recibir poder para expulsar a los demonios, voy a recibir poder para esto. Entonces inmediatamente el Señor les empezó a dar sabiduría y les estaba diciendo: los estoy llamando a un ministerio. Entonces inmediatamente, ¿qué empieza a pasar en la mente de nosotros? Entonces evidentemente lo que yo estaba haciendo lo voy a dejar a un lado, porque ya hay otra cosa diferente que el Señor me está llamando. Entonces empieza a cambiar nuestro pensamiento, empieza a ver ese nuevo camino en nuestras vidas. Hay gente que quiere ser como Benny Hinn, como Cas Luna, como todos esos hombres de Dios que han sido evidentemente muy famosos. Pero Dios, ¿para qué nos va a dar el poder a nosotros? ¿Con qué fin vamos a recibir un poder de parte de Dios? ¿Será que ese poder lo vamos a guardar simplemente para nosotros? ¿O vamos a tener que compartirlo y enseñarlo? ¿O qué vamos a hacer con ese propósito? ¿En dónde voy a meter ese poder en mi vida? ¿En dónde voy a meter ese poder? ¿En mi empresa? ¿En mi familia? ¿En dónde? Pero aquí viene algo mejor. Yo creo que se vayan metiendo. Si hay un poder que es el poder de la muerte y el poder del pecado que nos tenía oprimido, que el Señor nos liberó de eso, entonces este poder, ¿para qué es? ¿Para qué es el poder que el Señor nos dio a nosotros? Si Él dijo que iba a restaurar nuestras familias, si Él dijo que iba a cambiar nuestra manera de pensar, si Él dijo que nosotros éramos salvos, ¿para qué es el poder ahora que nosotros tenemos? ¿Por qué simplemente Dios no nos salvó y llévenos, mátenos, nos vamos? Dejamos de luchar contra este mundo. Como el ladrón se arrepintió y se fue para el cielo y se murió. Pero Él aquí nos está dando a nosotros algo, a nosotros. Nos está dando un poder por el Espíritu de Dios. Pero hay gente que tiene dones en ellos y no saben que lo tienen. Recibieron un poder que nunca están usando. Muchos cristianos, estoy seguro, sin ánimo a equivocarme, que tienen el poder de sanar a las personas y nunca oran por los enfermos. Tienen el poder y la autoridad de echar fuera demonios y miran una persona endemoniada y salen corriendo. Los llamaron a ser pastores y miran una iglesia y lo primero que hacen es irse. Los llamaron a ser profeta y Dios les muestra algo y ellos lo único que hacen es esconder la mirada, agachar la mirada y salir e irse. Pero no saben que eso que está fluyendo en ellos es un poder que Dios les otorgó para que ellos lo desarrollen. Pero lo guardan. Caen en pecado, caen en condenación, se apartan de Dios. Pero aquí Él dice que nos dio un poder. Y este no es solamente para el pastor, el profeta, el evangelista y el apóstol. Esto es para todo aquel que ha creído. ¿En dónde vamos a dejar ese poder nosotros? O mejor, ¿qué hace ese poder en nuestras vidas? ¿Para qué el Señor está hablando estas palabras en su palabra, diciendo que es una promesa para nosotros? Ahora, pero sigamos. Lucas 10:19. Ahora miren esto. Yo les estoy hablando de principios espirituales. No, Lucas dice: he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Para quién son estas palabras? Para nosotros. Y aquí nos está diciendo que esa potestad o esa autoridad o ese poder es para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Hay cristianos que no saben ni quién es el enemigo. Hay cristianos que piensan que serpientes, van y cogen una serpiente, como un video que miré un pastor que no, es que cogeremos serpientes, y empezó a predicar con una serpiente, la serpiente lo mordió y lo mató. Así, un pastor en Estados Unidos hizo eso.
No, que es que la Biblia dice que tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Y cogió la serpiente y era una cascabel y le mordió por acá y se murió el hombre como a las 2 horas. No saben discernir entre lo que Dios está diciendo y lo que nosotros somos. Y aquí es claro que el Señor está diciendo que nos dio potestad sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Quiere decir que nosotros tenemos un enemigo y que Él nos dio el poder sobre ese enemigo. Pero el mundo nos aporrea, nos hacen cosas y nosotros ni siquiera tenemos por entendido que es el enemigo el que nos está atacando. Y nos dejamos arrumar. Que es que el Señor me está enseñando algo y duró toda la vida enseñándole. No, así hay cristianos, verdaderamente, 35 años y siguen viviendo la misma vida miserable. Yo eso no lo consigo en mi corazón. O avanzo, o simplemente me salgo. Mi mentalidad es avanzar cada día. Hoy tuve la oportunidad. Alguien llegó a la casa. Me dijo, pastor. Me llamó primero y llegó a la casa. Me dijo, pastor, es que estoy cargado con pensamientos. Es que hay muchos problemas en la vida. Esto, no. Me echó la historia. Me quedé yo mirándolo. Le dije, no, esto no es un problema que usted tiene ahorita. Ya usted lo conozco hace mucho tiempo. Ese problema viene desde hace muchos años. Lo que pasa es que usted se trata de sacudir de él cada vez que lo está ahogando. Pero está en el mismo sitio. No se ha movido. No ha podido vencer ese enemigo que lleva 10 años atormentándole la cabeza. O usted se sienta a entender lo que está pasando en su vida, o simplemente usted va a llegar a la edad de 50 años en la misma situación. Se murió y la misma situación. Y siempre va a decir, es que el Señor me quiere enseñar algo. Pero si el Señor nos enseña. Pero llega un momento donde dice, mi hijo, ya es hora de caminar. Los bebés, usted los tiene hasta cuando ellos ya se van de la casa. Cuando ellos ya se van, ya ellos van a ejecutar lo que aprendieron. Y si no aprendieron nada, la vida le va a dar duro. ¿Para qué nos llamó el Señor a nosotros? ¿O por qué simplemente no le decimos al Señor, mátenos y llévenos? Pues ¿para qué nos quedamos buscando tentaciones donde no hay, buscándole males al cuerpo? Entonces, evidentemente, el Señor nos dio autoridad sobre los serpientes, las escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Dice que nada, pero hay cristianos que siguen siendo libres de brujería, que la brujería los tiene postrados en una cama, que la maldición sigue apoderada de sus vidas, los está dañando. Están dañando sus hogares, están dañando sus finanzas, están dañando su paz, pero dice que nada nos dañará. Entonces, ¿quién es mentiroso? ¿Dios o nosotros que no hemos entendido? Y si no entendemos, ¿qué tenemos que hacer para entender? Porque hay una palabra muy diciente que dice, mi pueblo pereció no porque fueran cobardes, no porque no hubieran peleado. Ellos pelearon, pero el enemigo fue más astuto. La falta de conocimiento en ellos fueron destruidos por causa de eso. Y esto es un principio espiritual. Y si usted no lo entiende, su vida va a ser igual todos los días de su vida. Terminará sus días y ni siquiera supo por qué se murió. Pero nosotros no. Personalmente he creído que si el Señor nos dio poder y nos dio autoridad, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener autoridad si no conocemos el poder que se nos fue otorgado? Si nosotros no conocemos el poder que se nos fue otorgado, nosotros no podríamos tener autoridad. ¿Usted por qué tiene autoridad en una empresa? Porque lo ponen en una posición alta. Entonces usted le dan ese poder y usted dice, este poder me sirve para mandarlos a ellos y que ellos me hagan caso.
Por lo menos yo era supervisor y me colocaban 40 y yo no les pedía el favor. No, yo decía, vaya y me trae esto. Yo no le estoy pidiendo un favor. Yo estoy tomando mi poder y lo estoy ejerciendo. Yo le pido un favor a alguien cuando no tengo gobierno sobre esa persona. Venga, hágame el favor, si quiere me puede pasar ese palo. Y si la persona le da la gana, pues me la pasa. Y si no, pues yo voy y la traigo. Pero si yo sé que esa persona me tiene que obedecer a mí, entonces yo le digo, tráigame eso y me lo pone aquí. Me lo tiene que traer porque el poder que está saliendo de mí, la persona lo está sintiendo sobre su cabeza y tiene que obedecer a causa de ese poder. Por eso es que los demonios se tienen que ir de los cuerpos. Usted no le va a decir a un demonio, hágame un favor, si quiere sálgase del cuerpo. No, se sale y se tiene que ir. Pero si nosotros no conocemos el poder que se nos fue dado, entonces no sabemos la autoridad que tenemos. Entonces ellos sí entienden cuando usted conoce el poder o no lo conoce. Porque cuando fueron a echar unos demonios, alguien que dijeron, en el nombre de Jesús del que predica Pablo, él salga fuera. Y los demonios le dijeron, a Pablo yo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice la Biblia que se salieron y le dieron una pela. Los mandaron desnudos. Lean, está en el libro de los Hechos. Entonces los demonios sí saben si usted conoce la autoridad y el poder que Dios le ha dado. Por eso evidentemente vemos liberaciones que la persona fuera, fuera, y el demonio riéndose. Yo tuve esa experiencia. Yo no conocía de Dios y una amiga mía estaba endemoniada, esa mujer, Dios mío bendito, eso tenía legiones. Y la llevaron a una iglesia de aquí en Villavicencio. Fue aquí en Villavicencio. Eso fue hace como unos 16 años atrás. 12 pastores habían, 12. Era una iglesia grandecita. Hicieron un círculo. Y ese demonio se les burló a cada uno de ellos y le sacó los cueros al sol. A usted le gusta esta, a usted se acuesta con esta. A lo último la tuvieron que amarrar y llevarla y callarle la boca a ese demonio. Pero no se salió. Ella siguió endemoniada. O sea que evidentemente Satanás conoce en la vida de nosotros, si conocemos el poder y la autoridad que nos fue dada. Porque donde nosotros conozcamos el poder que se nos fue otorgado, nosotros entonces entendemos que los demonios se nos tienen que sujetar a la voz de lo que nosotros le estemos diciendo. Si está en un cuerpo y nosotros le decimos sálgase, se tiene que salir, porque ellos están sintiendo la autoridad. ¿Por qué? Porque conocemos el poder. Si usted no conoce el poder que se le fue dado, usted no conoce la autoridad para ejecutarla. Aquí dice que se nos dio la potestad, se nos dio la autoridad. Pero en Hechos dice que el Espíritu Santo nos dio ¿qué? Poder. O sea que tenemos que conocer el poder para saber qué causa ese poder y entonces tomar autoridad sobre, digamos, vamos a colocar un ejemplo. La Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces tiene que ser real eso. Pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque no conocemos el poder de Dios. No conocemos a aquel que se le fue dado el poder. ¿A quién tenemos que conocer? Apocalipsis. Vean, aquí me puse en la tarea de buscar qué era poder y qué era autoridad. Poder es la capacidad de imponer el mando ante un grupo de personas o ante alguna circunstancia en particular. Dice, es tener la capacidad de imponer. Eso es poder. Imponer sobre algo que usted tiene autoridad. Y dice, la autoridad es la habilidad de influir en otros sin necesidad de ¿qué? De imponer. O sea, que la persona lo vio a uno, sabe que usted es el jefe y si usted le dice, tráigame eso para aquí, sin necesidad de decir, esclámalo. No, él lo tiene que traer, porque hay una influencia de autoridad. ¿Por qué? Porque ya estamos marcados. El que manda en una empresa, los obreros le tienen que hacer caso. ¿Por qué? Porque lo colocaron en una posición de poder y eso le dio autoridad a él para hacer las cosas. Amén. Entonces digamos, Apocalipsis, vamos a ver algo. Apocalipsis, ya les digo. Aquí la tengo.
5:12. Mira lo que dice Apocalipsis 5:12. Por eso es que nosotros tenemos que dedicar tiempo a conocer la vida de Dios. Nosotros tenemos que dedicar tiempo a entender a lo que Dios nos llamó a nosotros. Dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar ¿qué? El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces evidentemente Jesús fue el que se le dio ese poder, pero Él dice que Él nos lo dio ¿qué? A nosotros, a la iglesia. ¿Cuál poder? El poder de las riquezas, el poder de la sabiduría, el poder de la fortaleza, el poder de la honra, el poder de la gloria y el poder de la alabanza. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una sabiduría que nosotros tenemos que tomar. Y esa sabiduría, ¿a quién se la dieron? A Jesús. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A Jesús. ¿A quién tenemos que conocer? A Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque a Él se le fue dado todo eso. Y Él dice que nos la dio a nosotros. Pero nosotros por sí mismos no la podemos conocer, porque nos la están dando. Entonces tenemos que ir al quien nos la está dando. La gente quiere el dinero. Yo no quiero el dinero. Yo quiero al que me va a bendecir a mí. Porque si yo tengo la fuente, no necesito ir al río. Yo voy directamente a la fuente de donde sale el río. Entonces evidentemente Jesús recibió el poder, recibió la fortaleza y las riquezas, pero Él dijo: no se vayan, quédense ahí porque van a recibir poder. ¿Para qué? Para que sean testigos, para que hablen, para que testifiquen del reino de Dios, para que la gente los vea a ustedes y diga: wow, el reino de Dios es real, wow, Jesús es real. Porque a Jesús no le hubieran creído si no hubiera hecho esa cantidad de milagros, señales y prodigios que hizo. A Él le creyeron por eso, porque Él no hablaba por hablar, se le confirmaba la palabra. Pero la Biblia dice que nosotros seremos reconocidos por el amor que hay de Dios en nosotros. ¿Y será que hay amor en una persona con falta de perdón y lleno de amargura? No lo hay. Entonces evidentemente los hombres de Dios han sido exaltados porque ellos han creído en un poder y lo han usado. Esos grandes hombres de Dios que aún levantan muertos, por lo menos este hombre Riscachet, el de Amolonga, 40 resurrecciones. $40 muertos han sido levantados en el ministerio de él. Yo miro un muerto y salgo corriendo. Yo digo: no, yo que me voy a ir ahora para quedar en vergüenza. Mire la fe tan tremenda. No, yo que voy a ir a orar por ese muerto. ¿Qué tal? Que no se levante. Entonces hay una diferencia para el que conoce el poder y el que no lo conoce. Si yo conociera ese poder que me dice que sirve para levantar muertos, no dejaría morir ninguno de mi familia. Bueno, aunque hay unos que sí los dejaría morir. No, pero porque ya están viejos, ya es hora de que se vayan. Bueno, entonces vamos. Entonces estamos mirando que hay un poder y que hay una autoridad. Que hay un poder y hay una autoridad. Y que la única manera de ejecutar ese poder y esa autoridad es conocer ese poder y esa autoridad que nos fue delegada. Yo he creído en el avivamiento. Dios me lo mostró. Ahora necesito conocer al Dios que va a traer ese avivamiento, porque evidentemente yo no lo puedo traer. Yo por sí mismo no puedo levantar muertos. Yo por sí mismo no puedo echar fuera un demonio porque ni los veo. Dios me los muestra. Yo por sí mismo no tengo la certeza de decir: es que yo voy a hablar y ese muerto se tiene que levantar. No, al contrario, salgo corriendo. Pero cuando sé que se me fue otorgado un poder a mí, yo estoy diciendo: yo en este poder voy a levantar a este muerto. Yo en este poder que ahora me fueron dados, yo voy a sanar a este enfermo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el suficiente. Dios es el creador.
y nosotros confiamos en ese poder, porque si tuvo la capacidad y el poder de crear todas las cosas que existen en el universo, ¿cómo no va a ser capaz de levantar un berraco muerto? Entonces nosotros, cuando conocemos y confiamos en ese ser que nos está diciendo a nosotros, oiga, yo lo voy a respaldar, oiga, yo lo voy a hacer, usted simplemente hable. Cuando nosotros tenemos esa confianza, yo le digo a José Ariel, aquí donde estoy, le digo: José Ariel, vaya al banco que le van a dar 10 millones de pesos. Y usted me queda mirando. Si usted no tiene confianza en mí, no, yo sí que voy por allá, no. Es mentira. Pero si usted sabe que yo soy un hombre serio y que yo soy un hombre de confianza, yo le digo: vaya, y es más, si coja esos 10 millones para usted, que se los voy a regalar. Usted se va confiado. Así le toque irse a pata, se va, porque sabe que es verdad. Entonces hay una diferencia entre usted decir que cree a usted confiar. Usted puede creer en muchas cosas, pero no confiar en muchas cosas. Usted puede creer en su esposa, pero cuando no esté y alguien le dice a usted: oiga, es que la miré con un hombre allí. Si usted no confía en ella, usted va a empezar a desconfiar en su corazón, que probablemente lo que le están diciendo es verdad. Entonces los demonios creen y tiemblan. Juan lo dijo, Santiago lo dijo: ustedes creen en Dios, están haciendo bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Pero una cosa es creer en Dios. Toda la gente cree en Dios. Si usted sale allá afuera y le dice: ¿usted cree en Dios?, le van a decir sí. Si le dice: ¿usted cree en Dios?, le van a decir sí. Le dice: ¿cree en Dios?, le van a decir sí. Pero aquel que confía en Dios camina en lo que Dios está diciendo, porque está confiando en Él. Y si nosotros confiamos en Él, entonces confiamos en que Él nos está diciendo la verdad y que nos dio autoridad a nosotros y el poder para poder hacer todo lo que Él quiera hacer a través de nuestras vidas. Pero cuando nosotros no confiamos en alguien, nos dice: compre ese terreno aquí, y usted dice: pero ¿para qué lo voy a comprar si no hay nada? Pero si usted confía en esa persona, usted lo va a comprar, aunque le parezca estúpido. Un hombre en Estados Unidos, Dios le dice: compre este terreno. Era un desierto, imagínense. Un desierto por allá al lado del Dallas, Texas. Y él confía en Dios y lo compra. En $50,000 lo compró. Yo no sé cuántas acres, allá es por acre, no sé cuántas eran, pero él confió. Le pareció ridículo. No había nada, ni siquiera para montar un negocio, pero lo compró, confió. La persona que no confía no lo compra, pero este hombre confió. Dios me está diciendo: yo confío en él. Lo compró, $50,000. Él cuenta la historia. A los 5 años lo vendió en $50 millones, porque resulta y pasa que en ese terreno llegó la petrolera e encontraron uno de los pozos más grandes que había en esa zona, y le compraron ese terreno en $50 millones. Y él no invirtió un peso, solamente lo compró y ya. Confió. Cuando nosotros confiamos, nosotros caminamos en lo que Él nos está diciendo, aunque a veces nos parezca a nosotros ridículo hacerlo. A mí me están diciendo: un avivamiento. ¿Cuántas personas tiene usted en la iglesia? Yo le digo: 4 o 5. Y me está hablando de un avivamiento. Yo le digo: sí, yo confío en que va a venir. ¿Y cómo se ven ustedes ahí? No lo sé cómo se ven ustedes ahí. Si se ven en el avivamiento o no se ven, no lo sé. Lo único que sé es que sí va a venir. Si acá hay empresarios, le decía yo a alguien: si yo tengo un empresario, yo lo meto. ¿Cómo lo voy a meter? Sé que el ministerio va a necesitar recursos, sé que el ministerio va a necesitar cosas, muchas cosas, porque si va a haber gente, se va a necesitar muchas cosas. Evidentemente este salón ya no va a poder soportar, evidentemente este sonido ya no va a ser capaz de soportarlo. Vamos a tener que encontrar un local más grande. Y le dije: entonces yo sé que yo voy a necesitar empresarios. Entonces yo le voy a decir a los empresarios que están ahí que lo que ellos van a ofrendar y a diezmar es con lo que vamos a comprar el templo. ¿Cuánto van a ofrendar? 100 millones de pesos. Uy, pero ¿cómo me va a decir toda esa plata y no la tengo? Yo le dije: entonces cuente cuánto Dios le va a dar para que ofrende 100 millones de pesos. Entonces es tener visión.
Si Dios me va a dar a mí 100 millones para ofrendar, ¿cuánto cree que Dios le va a dar a usted en total para que ofrende esos 100 millones? Entonces simplemente es soñar en Dios. Pero para soñar en Dios hay unas reglas. Porque los impíos no pueden andar conforme a la voluntad de Dios. Los que están en la carne no pueden andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces mire lo que dice aquí Pablo en Colosenses 1:9, ya para ir terminando. Mire lo que dice aquí Pablo. Entonces estamos hablando que tenemos que conocer un poder de Dios para poder saber cuál es la autoridad que nos fue dada. Imagine que oramos y somos reyes y sacerdotes sobre la tierra. Lo oramos, ¿cierto? Porque lo dice la Biblia. Pero usted sabe realmente qué papel tiene un rey. Un rey no es un mendigo. Un rey no es la persona que está de esclavo de alguien. Un rey es todo lo contrario. Un rey es alguien que tiene autoridad, que tiene un reino que tiene que dirigir y que dentro de ese reino va a tener todos los recursos para que ese reino pueda caminar. Eso hace un rey. Y si es sacerdote, el sacerdote es el que habla con Dios cara a cara. El que viene y habla con Dios y vaya al pueblo y le dice: Dios mandó a decir esto. Entonces, por cualquier lado que usted se vea, si usted es un sacerdote y dice que es un sacerdote y no ora, es un mentiroso. Si no habla con Dios, es un mentiroso. Si hablamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer un ritual para lavarse. Y la frente decía santidad a Jehová. Significa que tenían que andar en santidad. Entonces yo digo: no, yo soy un sacerdote, no soy un rey. Bueno, está bien, gloria a Dios. Vamos a ver qué pasa con un sacerdote. El sacerdote tiene que andar en santidad, tiene que andar en comunión con Dios. El sacerdote tiene que andar todo el tiempo en los negocios de Dios. Y usted ni siquiera ora. No, es que yo soy un rey. Está bien, usted es un rey. ¿Sabe qué hace un rey? Un rey tiene un reino. Un rey tiene personas a cargo. Un rey tiene mucho trabajo para organizar que todo ese reino funcione adecuadamente. Y tiene muchas finanzas para que ese reino funcione cabalmente como tenga que funcionar. Pero usted es un mendigo miserable y desnudo. Entonces ni es rey, ni es sacerdote, ni es nada. Pero lo hablamos. Entonces necesitamos entender que la palabra no es solamente hablarla, sino es tratar de vivir la palabra. Si el Señor nos llamó a ser un profeta, el profeta es el que habla de parte de Dios, dándole una palabra a alguien específica, levantándola, exhortándola y animándola. Si eso no pasa, entonces usted no fue llamado a profeta. Busque lo suyo. Entonces aquí Pablo dice evidentemente: por lo cual también nosotros desde el día que oímos ¿de quién? De ellos que creyeron en la fe, en Jesucristo, en todo lo que Jesucristo es. Dice: no cesamos de orar. Pablo está hablando aquí, dice, por vosotros, y pedir que sean llenos ¿del qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no carnal, para que podamos progresar. Tenemos que tener sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque nuestros enemigos no son de carne ni sangre. Nuestros enemigos son espíritus que quieren dañar nuestras vidas. ¿Cómo la van a dañar? Como sea. Como sea. Por donde usted lo deje meter, por ahí se le van a meter y le van a acabar con todo usted. Pero ¿por qué inteligencia espiritual? Porque nosotros no solamente tenemos autoridad, no solamente tenemos poder, sino que tenemos un ejército de ángeles a favor de nosotros. Si nosotros no conocemos que hay un ejército de ángeles operando y cómo funcionan ellos para que nosotros entendamos qué está pasando en nuestra vida espiritual, simplemente nosotros estamos muertos en un reino espiritual. Hay ángeles. Entonces aquí Pablo está diciendo:
wow, yo quiero que, ya que conocieron al Señor Jesús, ya que creyeron en la fe, yo quiero que sean llenos del conocimiento, primero dijo, de su voluntad. ¿Para qué fue llamado? ¿Qué fue lo que el Señor ahora en esta nueva vida, qué fue lo que ahora el Señor, qué quiere que usted haga? ¿Quiere que usted siga siendo el mismo? ¿O quiere que cambie? ¿Quiere que usted siga ese camino que usted llevaba? ¿O quiere uno nuevo para usted? Si me preguntan a mí me tocó dejar, ay Dios mío, todavía a veces me dan ganas de irme. Pero he entendido algunas cosas y quiero seguir entendiendo mi llamado. Y entonces después de que usted conozca su llamado, wow, yo soy pastor. Bueno, ¿y cómo seré pastor si no sé ni un versículo bíblico? ¿Cómo voy a ser un pastor? Y más que el Señor le diga, y será un pastor a multitudes, miles y miles vendrán a través de su palabra. Ahí sí fue peor. ¿Cómo llegaremos a eso? Pero hay gente que ni siquiera conoce la voluntad de Dios. Pero hay gente que conoce la voluntad de Dios, pero tampoco hace nada. Entonces es mejor no haberla conocido. Por eso siempre me gusta. Mi llamado es verdaderamente yo sé que mi llamado es enseñarle a las personas a conocer la voluntad de Dios. Cuando yo tuve la visión, yo no conocía la Biblia, pero después me di cuenta que todo lo que yo vi en el cielo estaba arraigado a la palabra de Dios y no la conocía, ni un solo versículo conocía la Biblia. Pero me di cuenta de después, yo dije, ¿yo qué hago con esta visión en mis manos? Me coloqué a pensar, no, hay algo que tiene que pasar. Esto no fue una locura. Esto me cambió a mí. Esto no se puede quedar ahí. Y empecé a buscar y empecé a buscar y empecé a buscar hasta que, gloria a Dios, me estrellé con la pastora que no es. Yo dije, bueno, es la persona que necesito para formarme como persona de Dios. ¿Me ha costado? Sí, me ha costado, no es mentira. Después dice, después de que conozcan su voluntad, después de que el Señor le muestre qué va a hacer usted, usted necesita ser lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual para que el enemigo no lo engañe a usted, no lo desvíe su camino. Amén. Entonces sigamos, Apocalipsis 12, ya el último versículo, nos vamos. ¿O sigo? Vea que Jesús no necesitó mucha gente para traer lo que trajo. Él empezó solito. Y convenció a 12. No los convenció, los llamó. Ni siquiera tuvo necesidad de convencerlo. Él dijo, venga usted, sígame. Y se fue. Porque él sabía quién era. Él sabía que cuando hablaba había una convicción en la persona. ¿A quién no ha tenido la presencia de Dios delante? ¿Dios le ha dicho que se arrodille? Cuando usted siente la presencia de Dios, Dios le ha dicho que se arrodille, que llore, pero usted lo hace. Porque sabe que hay algo delante suyo que usted necesita hacer eso, porque lo necesita hacer. Usted necesita arrodillarse. Por eso él dice, y toda rodilla se doblará, aunque no quiera, se tendrá que doblar. Porque sabe que hay una presencia y una autoridad delante de usted que hace que usted se humille delante de esa persona. Porque sabe que es poderosa, porque sabe que tiene autoridad, porque sabe que está gobernando sobre su vida. Entonces usted simplemente se postra y se arrodilla delante de él. Así nosotros también somos como ministros delante de las tinieblas. Dice, y apareció una gran señal en el cielo. No, 12:10, vamos al 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, no, devolvámonos 2 versículos más atrás. Quiero que vean esto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Yo verdaderamente quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que esto lo escribió el Señor porque dijo, quiero contar una historia de fantasía para con la humanidad? ¿O usted realmente piensa que esto está pasando? Una guerra espiritual donde Miguel, un ángel llamado Miguel, es la cabeza ahí de los ángeles, porque dice Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y luchan el dragón y sus ángeles. ¿Usted cree que eso fue algo que el Señor simplemente hizo y
voy a contar esta historia como para ver qué hago con ellos, o realmente usted piensa que eso pasa. Pero sigamos. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Sigamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual, ¿qué? Engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. ¿Quiénes están viviendo en el mundo? La humanidad. ¿De qué los está engañando Satanás? ¿De qué los está engañando Satanás? Si usted llama a una persona y le dice, ay, el diablo te está engañando, ¿de qué me está engañando? Pero nosotros tenemos que tener esa percepción. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha engañado? Pero ¿para qué nos engaña? ¿Para qué nos engaña Satanás? ¿Qué verdad quiere que nosotros no sepamos? ¿Cuál es el interés de él mantener la humanidad engañada? Cristianos terminan sus vidas y nunca conocieron la paz de Dios. Terminan sus vidas y nunca pudieron dejar de decir mentiras. Terminan sus vidas y nunca pudieron ser capaces de salir de un berraco pecado. O sea que esa persona vivió engañada. Sigamos. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sigamos. Entonces oí una gran voz en el cielo, escuche bien, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque fue lanzado, escuche bien, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién estaba teniendo la visión? Juan. ¿Quiénes son los hermanos de Juan? Los hermanos de la fe. Nosotros, usted y todos los que me ven y ustedes los que están acá, ustedes son mis hermanos. Somos engendrados por el mismo Padre. Nosotros somos hermanos. Entonces él dice acá, dice que no solamente estaba peleando Satanás contra el ángel y los ángeles del cielo, sino que dice que también nos acusaba. ¿A quiénes acusaba? A nosotros. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha acusado a nosotros? Cuando nosotros cometemos un error. Entonces se da cuenta cómo está operando el reino espiritual en la vida de nosotros. Y dice, y él los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. O sea que no descansaba este berraco diablo. Dice de día y de noche. Usted se acuesta a dormir y antes lo sigue acusando. Usted se acuesta a dormir y usted sueña con cosas que no tiene que soñar. Pero sigamos. Pero ellos, dice, y ellos le han vencido por medio. ¿Quiénes ellos? Nosotros. O sea que estábamos en la pelea nosotros. Estábamos en la pelea. ¿Cuándo vencemos? Nosotros vencemos por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Acuérdense, y les dio poder para que fueran ¿qué? Testigos, para que fueran testimonio de la palabra. Les dio ese poder. Entonces dice, y por el poder de la palabra de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, se despojaron de ellos, se despojaron de sus anhelos, se despojaron de su vida. El Señor los llamó a una nueva vida y ellos emprendieron esa nueva vida. Vencieron por la sangre. ¿Qué hace la sangre en el creyente? La sangre en el creyente limpia nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué la sangre limpia nuestra conciencia de obras muertas? Para que nuestra conciencia sea una conciencia limpia, para que no pequemos. ¿Para qué quiere el Señor que no pequemos? Para que no caigamos en acusación. Y de la única manera que nosotros no caemos en acusación es que nuestra conciencia sea limpiada de pensamientos de pecado, de miedo. Que el Señor nos llamó por aquí y no vamos porque nos dio miedo. Que miramos una persona endemoniada y no la echamos porque nos dio miedo.
cuando tenemos el poder, cuando tenemos todo para nosotros tener la victoria. Pero a veces nos hablan de cosas grandes. ¿Y qué es lo primero que viene a nuestras cabezas? ¿O qué es lo primero del obstáculo? No, pero yo que voy ahí con... No me sujeta a nadie. Le hablo y no me hace caso. Y empezamos a sacar excusas. Yo siempre digo esto: a mí el diablo no me puede engañar con quien yo me casé, porque yo estoy seguro que ella es mi mujer, porque Dios me lo dijo. Y esa verdad ha hecho que el diablo no me meta pensamientos de decir: ay, es que ya estoy aburrido de ella, ay, es que me quiero separar. No ha podido el diablo. ¿Sabe por qué? Porque hubo una verdad que se metió a mi corazón. ¿Cuál? De que Dios eligió a Vanessa para ser mi esposa y cumplir un propósito sobre esta tierra hasta el último día de mi vida. Y yo sé que Dios la unió a mí para hacer un propósito. ¿Y cuál propósito, Adolfo? Traer un avivamiento para esta tierra. ¿Qué tengo que hacer todo eso? Hay una lucha espiritual, pero que voy a vencer, que voy a salir victorioso. Tengo el poder, la autoridad. Si me equivoco, el Señor me perdona y me limpia, para que el diablo no me acuse. Porque la acusación viene cuando nosotros no entendemos el perdón de Dios. Pero si usted le es infiel a su pareja, un ejemplo, y la pareja la perdona de todo su corazón, ¿quién puede venir a acusarlo a usted? Nadie, porque usted, que es lo primero que va a decir: no, oye, ya me perdonó, ya eso quedó atrás. No conocen la persona que se deja acusar. Pero ¿por qué no conocen el perdón? Porque la sangre de Cristo no ha hecho la obra que tiene que hacer en la vida de ellos. ¿Y por qué la sangre de Cristo no ha hecho la obra? Porque no hemos creído que Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Estas cositas espirituales, si no prevalecen en la vida de nosotros, nunca tendremos la victoria. Aunque nos profeticen que vayamos a ser el empresario más empresario de toda la vida, aunque nos digan que vayamos a ser los millonarios más millonarios sobre la faz de la tierra, si nosotros no entendemos que tenemos la autoridad, que tenemos el poder, que tenemos la sabiduría, que tenemos el propósito, que tenemos todo para lograrlo, entonces nuestra vida siempre se va a ver frustrada. Siempre. Porque entonces va a venir un demonio, y como nosotros no tenemos el entendimiento espiritual, el demonio viene y acaba con todos nosotros. Y Job, el demonio fue y acabó con todo lo que tenía Job. Job no entendió, pero tenía un principio: adorar a Dios. Adorar a Dios. Y aún la bruja de su mujer, digo la bruja de su mujer porque es lo que le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pero ese entendimiento en él lo llevó a que Dios fuera glorificado en su vida. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos pasa algo? Empezamos a murmurar en nuestro corazón: y Dios, ¿y por qué esto? 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 ¿Y por qué me está pasando esto? Y murmuramos. Job nunca murmuró y se le murieron todos los hijos. 7 se le murieron el mismo día, un solo palazo. Leí dice que se le llenó todo su cuerpo de llagas. Todos sus ganados se murieron, y sus mejores amigos venían a acusarlo. Tenía todo lo suficiente para poder renegar de Dios, pero no lo hizo, porque tenía un principio: que él sabía que Dios lo podía levantar otra vez. Y nunca lo maldijo, al contrario, lo adoraba. Y por eso la vieja esa que tenía, y por eso el diablo no la mató, porque el diablo le iba a usar a ella, porque le mató los hijos, le mató el ganado, le colocó una sarna, y no le mató la vieja. ¿Sabe por qué no le mató la vieja? Porque el diablo sabía que ella iba a ser el instrumento para que Job negara a Dios. Y a veces así pasa. Se quedan los problemas más grandes de toda nuestra vida para ver si nosotros renegamos a Dios. Pero cuando nosotros tenemos un principio y sabemos que Dios nos perdona,
y sabemos que Dios nos da la comprensión espiritual y la sabiduría espiritual para nosotros salir adelante, entonces nosotros siempre levantaríamos la cabeza y nos agarraríamos la mano, en este caso las parejas, y vamos a salir adelante. Vamos a orarle a Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos unió? ¿Nos unió porque simplemente quiso o porque había un propósito divino en medio de nosotros? ¿Para qué Dios hizo que nosotros naciéramos de nuevo? ¿Para qué Dios nos está diciendo que hay una batalla espiritual? ¿Por qué Dios nos está diciendo que ya tenemos la victoria? ¿Por qué Dios nos está diciendo que podemos echar fuera demonios y nunca he echado fuera un demonio? Es más, los veo y me da miedo. ¿Por qué dice que vamos a tener aflicción, pero que confiemos? Cuando a veces no hay un grano de arroz en la cena, pero dice que confiemos. ¿Cómo vamos a confiar ahí en ese momento? Pero el Señor nos dice que confiemos. Y si nosotros no comprendemos estas verdades que el Señor ya estableció para que nosotros comiéramos de ella, entonces nunca vamos a poder llegar a realizar algo en Dios. Van a llegar 30 años después de habernos convertido y simple vamos a decir y nos vamos a excusar en temas que no tenemos que excusarnos. No, es que era el pastor me miraba mal. No, es que no, allá no, allá no. No, es que mi esposo no me ayudó. No, siempre yo le decía por allí, él se iba por allá. Y siempre vamos a tener excusas. Pero cuando reclamamos la vida y el propósito de Dios sobre nuestras vidas, Dios está en la obligación de transformar. Cuando usted sabe, el Señor me dijo que iba a venir un avivamiento, pero yo veo 4 y se quedan dormidos. Señor, usted me prometió un avivamiento. No importa, entonces los va a tener que despertar. Pero yo le estoy reclamando lo que Él me dijo, no lo que yo estoy viendo. Señor, usted me dijo que con ella íbamos a ser prósperos, íbamos a tener una empresa, pero estamos debajo de un puente mendigando pan. Pero usted me dijo, Señor. Pero cuando la persona no sabe nada, no tiene que reclamar nada. Yo he tenido luchas, pero siempre levanto algo delante de mí y le dije, Señor, esto usted me lo dijo. Y esto se tiene que cumplir en mi vida porque usted no es mentiroso. Hay errores que uno comete que lo llevan a situaciones porque se mete uno de cabeza ahí. Pero aún en medio de todo eso, le he dicho al Señor, Señor, en medio de mis errores he creído en esto. Llévame a tener el entendimiento y la comprensión espiritual para que esto se realice en mi vida. Pero nunca hago de mi vida un estancamiento ni un conformismo. Porque el que se conforma está queriéndole decir a Dios que así como está bien. El que es negligente le está queriendo decir a Dios, no quiero hacer lo que usted me está diciendo. Y nosotros no somos así. Por eso les dije que el 1 de enero traigan el llamado de Dios sobre sus vidas, que vamos a orar por esos. Y vamos a reclamárselo a Dios todos los días de nuestras vidas. Y en algún momento Dios nos tiene que encarrilar por ese camino. Porque ese es el anhelo del corazón de Dios, no es de nosotros. Porque le estoy pidiendo algo a Dios que Él mismo dijo de mí. Cuando nosotros le reclamamos la sanidad a Dios, ¿le estamos pidiendo algo de nosotros o algo que Él mismo dijo? Algo que Él mismo dijo. Obviamente lo vamos a hacer sin arrogancia, sin prepotencia en nuestros corazones, sino siendo humilde y recordándole a Dios qué está pasando en el camino, por qué está pasando esto. Y si está pasando, pues perdónenos, pero restáurenos, enséñenos cómo es que debemos de caminar. Y después vamos con más cosas. Pues vamos con, hay muchos principios espirituales donde el diablo nos puede acusar. Porque el que siembra en la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Y eso es una ley espiritual que no se va a quebrantar, sino que se va a cumplir en nuestra vida. Entonces, evidentemente somos carnales. Sí, Señor, está bien, somos carnales, perdónanos, pero enséñanos a ser espirituales. Pero si nos va a enseñar, entonces nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Y entonces así creceremos. Así creceremos.
Yo no voy a crecer espiritualmente porque la iglesia crezca. No. Eso no es un sinónimo de crecimiento espiritual. Yo voy a crecer espiritualmente porque estoy dando frutos del Espíritu, que es la paciencia, el amor y todo lo que conlleva eso. Amén. Y voy a seguir en ese tema, porque vamos a romper hasta lo último que se tenga que romper en la vida de nosotros, para que nosotros así podamos conocer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando conozcamos la voluntad de Dios, le vamos a decir: Señor, ¿y ahora qué hago con todo esto? Dame sabiduría, porque seguramente no voy a poder llevarla. Dame fuerza, porque la fuerza que yo tengo no voy a ser capaz de soportar toda esta carga tan grande. Dame la inteligencia para que el diablo no venga a verme como un tonto y me deje engañar. Entonces el Señor lo va a hacer. Pero si el Señor le diga: ¿qué quiere que haga por ti? Ay, Señor, necesito un carro. Tonto, ¿no sabe que el carro se le puede dañar al otro día cuando lo estrelle? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Señor, hemos creído que necesitamos esa sabiduría, Señor, pero también entendemos que esa sabiduría tú nos la vas a dar en el secreto. Tú nos vas a dar esa sabiduría en la intimidad, Señor, cuando estemos contigo en la palabra, cuando estemos contigo en la oración. Pero que sabemos que esa oración va a producir un fruto. Me va a hacer un hombre paciente, me va a hacer un hombre comprensible, me va a hacer un hombre manso, me va a hacer un hombre humilde, me va a hacer un hombre íntegro. Quiere decir, Señor, que la arrogancia, la amargura, la falta de perdón en mi corazón, la murmuración en mi corazón se va a ir, Señor. Padre, quiero entender estas cosas, porque sé que si entiendo todas estas cosas y fluyen en mi vida, las bendiciones me seguirán y me alcanzarán, Señor. Y todos mis caminos serán prósperos, Señor. Pero ¿para qué pedir un camino próspero si nuestra actitud va a dañar todo? Nuestra ignorancia va a hacer que todo perezca. Dame sabiduría, Señor, y revelación. Y yo te pido por todos ellos y cada uno, Señor, que venga. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para poder comprender cada paso, cada camino, cada propósito que tú tienes para nuestra vida. Sé que hoy somos temerosos. Sé que hoy no tenemos mucha sabiduría. Sé que hoy, Señor, nuestras fuerzas son pocas. Pero sé, Señor, que tú me las das. Que tú nos das la sabiduría, que tú nos das el entendimiento, que tú nos das el poder, que tú nos das el discernimiento espiritual para caminar correctamente delante de ti. Y sabremos, Señor, que todos estos espíritus inmundos que nos engañan, entonces los echaremos fuera de nuestras vidas. Y entenderemos, Señor, que nuestros caminos serán prósperos. No tendré que matarme más pensando qué voy a comer mañana o qué no voy a comer, sino que sabré que por donde quiera que camine, Señor, mis caminos serán prósperos por la gracia y la sabiduría que tú me das. Yo te pido, Señor, que impartas esto hoy sobre esta casa y que vaya aumentando de gloria en gloria, Señor. Que yo vea, Señor, a cada uno de mis hermanos prosperados en todas las cosas, que den testimonio de ti, como tú has levantado su casa, como tú has levantado sus finanzas, como tú has levantado la cara, Señor, y que su nombre sea glorificado en medio de este pueblo, Señor. Porque han habido lamentos, han habido amarguras, han habido faltas de perdón, han habido rencor, Señor, en medio de tu iglesia. Y eso deshonra su palabra, eso deshonra su presencia, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que nos des, Señor, sabiduría y revelación, discernimiento espiritual, que nos muestre tu palabra y tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Y entonces caminaremos en esa fuerza, y entonces caminaremos en esa sabiduría, y entonces caminaremos en esa revelación, y entonces su gloria será vista, entonces su nombre será honrado. Hazlo, Señor, hazlo en esta casa, hazlo en ellos, hazlo en cada uno de ellos, Señor, para que su nombre sea honrado en medio de esta nación, Señor. Enséñanos que tu Espíritu, Señor,
alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros más profundamente. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. En este nuevo año, Señor, profetizo sobre ellos que ellos traerán el nombre de tu voluntad, Señor, y empezarán a pedir sabiduría para poder desarrollar esa voluntad que tú tienes sobre ellos. Los dones se desarrollarán, las virtudes se desarrollarán, el conocimiento que tú tienes para ellos se desarrollarán, su familia crecerá, Señor, sus finanzas crecerán, el todo en ellos será prosperado por causa de la revelación y la sabiduría que tú traerás a cada corazón, Señor. Gracias, Señor. Yo oro fervientemente en mi espíritu por esto, para que en ellos crezca y ellos sepan, Señor, que el avivamiento es en ellos todos los días de su vida. Derrumbarán todo obstáculo que el enemigo ha puesto delante de ellos. Padre, dales el nombre de la empresa, del llamado el cual tú tienes para con ellos. Si son empresarios, dale el nombre, Señor, de ese llamado. Si son ministros, dale el nombre, pero revélales el camino, Señor. Hágalos entrar por esa puerta. Yo oro y reprendo toda mentira del diablo en la vida de ellos, todo engaño que no permite que ellos vean la luz. Quito ese telón delante de ellos, el que ha impedido que ellos vean la luz. Hoy se rompe en el nombre de Jesús, porque evidentemente, Señor, años y años han pasado, pero creo firmemente, Señor, que el año que viene y los próximos serán de gloria en gloria. Y el final del otro año veremos lo que el Señor ha hecho grande y poderoso en sus vidas. No vendrán con los mismos problemas el otro año. No vendrán con la misma fatiga. No vendrán con nada de lo que los afligió este año que pasa, sino que vendrán con la sabiduría, el poder y la gloria que el Señor les ha dado. Y el año que viene, Señor, tú serás glorificado en gran manera. En el nombre de Jesús, así lo creo, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias a todos, los bendecimos a todos ahí en las redes. Nos extendimos un poquito, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a orar por las ofrendas.